Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia, sabiendo que no hay otro como tú. Tú eres el Dios sublime, el Rey soberano, el Señor de toda la creación. Y este Dios eterno e infinito, un Dios que trasciende a todo lo creado, ha querido venir en rescate por su pueblo. Y lo hiciste en la persona del Hijo, en el Señor Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podemos morir, y quien murió la muerte que nosotros debíamos morir. Gracias porque en Él hay salvación. Gracias porque en Él hay vida eterna. Gracias porque unidos a Él, la brecha que nos separaba de ti ha sido eliminada. Y queremos, oh Padre, exaltarte hoy por la obra de redención, la obra que Cristo Jesús hizo. Gracias porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Gracias porque tu ira se descargó sobre Él y en su llaga nosotros fuimos sanados. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y que hoy, Señor, el recuerdo sublime de la gloriosa resurrección inunde nuestros corazones. Que la vida de resurrección cambie nuestra perspectiva y que podamos vivir nuevas vidas. Que podamos caminar mirando a la eternidad, sabiendo que un día ese Jesús que murió y resucitó y fue ascendido vendrá nuevamente en gloria y majestad. Padre, renuévanos, conságranos, vuélvenos a ti. Y que tu amor, Señor, nos cautive, que tu amor nos inunde, que tu amor sea el principal motor para nuestro servicio cristiano. También, Padre, oramos por nuestro país que necesita tanto oír del mensaje del Evangelio. Oramos para que tú te muevas de tal manera, tu Santo Espíritu se mueva de tal manera que tus escogidos vengan al conocimiento del Salvador. Oramos por tu iglesia, para que sea una iglesia santa, una iglesia que proclame las buenas nuevas de Jesucristo. En especial oramos por la iglesia aquí en Curicó, la iglesia presbiteriana Cristo mi Salvador, para que nos uses, Señor, para que seamos herramientas en tus manos, a fin de herir, al fin de sanar al que está herido, a fin también de traer un mensaje de esperanza para aquel que no tiene ninguna. Que principalmente nosotros podamos presentar a Cristo y a este crucificado. Señor, también rogamos que cuides cada corazón de los que están aquí presentes, que guardes a las familias del pacto, que cuides a nuestros hijos, que esta iglesia pueda crecer firme en Cristo Jesús. No queremos gloria a hombre alguno, porque hombre alguno no merece gloria, sino solamente tú, oh Dios. Y ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, háblanos, Señor. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento. Que tu palabra hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos haga caer de rodillas delante de la maravilla que significa la redención. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos por favor al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Marcos capítulo 16, versos 1 al 8. Marcos 16, versos 1 al 8. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra infalible, inerrante y suficiente.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían una a la otra: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Aquí tenemos el registro de Marcos del hecho más importante en la historia de la humanidad. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y muchos ciertamente han cuestionado, muchos incluso hasta el día de hoy cuestionan este hecho fundamental del Evangelio. ¿Por qué? Porque si ellos logran desacreditar el hecho de la resurrección, piensan, van a acabar con el cristianismo. O bien lo van a reducir a una simple filosofía religiosa. Ahora, creer en la resurrección es fundamental. De hecho, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Es decir, no sirve de nada. Si venimos para acá domingo tras domingo y Cristo no ha resucitado, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo absolutamente nada. Creer en la resurrección entonces es fundamental, porque si tú eliminas la resurrección de Jesús de entre los muertos, lo que tienes como resultado es, en el mejor de los casos, un pseudo cristianismo. Ahora, la gran pregunta entonces, que muchos tienen, que muchos levantan, es la siguiente: ¿cómo podemos saber si Cristo realmente resucitó? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo tener esa seguridad de que realmente este hombre se levantó de entre los muertos? Bueno, examinando el Evangelio de Marcos, particularmente lo que nos dice aquí al final de su Evangelio, podemos ciertamente encontrar una respuesta para esa pregunta. Ahora, antes de llegar a eso, es bueno mencionar un hecho importante. ¿A qué me refiero? El final del Evangelio de Marcos ha causado más de una discusión dentro de la academia, particularmente los versos 9 al 20. Algunas versiones de la Biblia, si ustedes la tienen allí, van a ver que aparece entre corchetes el verso 9 hasta el verso 20. ¿Ah? ¿Por qué aparece eso entre corchetes? Porque esta parte del Evangelio de Marcos nos presenta un desafío textual. ¿Ya? ¿Y cuál es ese desafío textual? Los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos de este Evangelio no contienen esos últimos versículos. No contienen esos últimos versículos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar que los manuscritos más antiguos no contienen esos versículos y nosotros en nuestras Biblias sí los tenemos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error?
Bueno, nosotros necesitamos recordar algo que es bastante básico. Y es que los evangelios fueron escritos mucho antes de la invención de la imprenta. Por lo tanto, Marcos no tuvo esa facilidad que tenemos hoy en día de tomar nuestro manuscrito, de llevarlo a la imprenta local, de pedirles en la imprenta local que lo editen, que luego le hagan las revisiones correspondientes y finalmente publicar las copias. No hacían eso en aquella época. Hoy en día nosotros podemos tener casi seguridad de que la copia que yo llevo a una imprenta, todas las que saquen van a ser la misma que aquella que yo llevé. Pero en aquella época no era así. Si alguien quería tener un ejemplar del Evangelio de Marcos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tomar el Evangelio que Marcos había escrito y copiarlo a mano, entero, de principio a fin. Y si por casualidad aquel copista omitía alguna palabra, perdía alguna palabra, probablemente ese error se iba a repetir en las copias de esa copia, y así sucesivamente. Ahora, cuando recordamos que durante aproximadamente 1500 años la gente copiaba este evangelio a mano, no nos sorprende que esas pequeñas discrepancias que a veces se encuentran, están presentes. Pueden haber pequeñas discrepancias. ¿Por qué? Porque esos errores se deslizaron en las copias posteriores. Ahora, imagino que en este momento algunos de ustedes están pensando, ¿cómo entonces puedo estar seguro que el texto que tengo aquí es efectivamente el Evangelio de Marcos? El Evangelio que escribió Marcos. Bueno, eso es posible haciendo lo que se podría describir como rastrear las copias hasta llegar lo más próximo al original, que es lo que hacen los llamados críticos bíblicos. Y ellos tratan de determinar cuál sería la copia más precisa, cuál sería la copia más exacta de ese original que no tenemos. Entonces, a la luz de todo eso, no es difícil ver cómo se podrían haber añadido ciertos versículos al Evangelio de Marcos. Porque si alguien, ¿verdad?, hubiera copiado el texto, tal como lo tenemos hasta el verso 8 del capítulo 16, se podría haber preguntado, oye, pero este es un final demasiado repentino. Va la narrativa de lo más bien, las mujeres van al sepulcro, ven que está vacío, ven un ángel, el ángel les avisa que Jesús resucitó y dice que se quedaron callados porque tenían miedo. Y ahí alguien dijo, como que le falta algo a este asunto. Le falta alguna explicación adicional. Ahora, es necesario también señalar que tal vez la falta de este final que nosotros sí tenemos, que va del verso 9 al 20, como ya mencioné, puede haber estado en manuscritos confiables, pero no son los más antiguos. Entonces aún persiste esa discrepancia. Pero la mayoría de los expertos en Nuevo Testamento están hoy en día convencidos que estos versículos 9 al 20 no formaban parte del Evangelio de Marcos en su escritura original. Ahora, por otro lado, si uno mira estos evangelios, puede pensar, ok, nada de lo que dice los versos 9 al 20 contradice lo que está en las Escrituras. Viene a ser como una especie de resumen de lo que la iglesia creía respecto de la resurrección, respecto de la misión de la iglesia, en fin. Por ejemplo, los versos 12 y 13, donde dice, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Uno dice, eso está en el Evangelio de Lucas, el famoso registro de los dos que iban camino a Emaús. Entonces fue incorporado allí. Después, los versos 17 y 18 dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber alguna cosa venenosa no les dañará.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Estas son las cosas que nosotros vemos que sucedieron durante la época apostólica, milagros hechos por los apóstoles. Entonces son en el fondo un resumen de esas cosas asombrosas que sucedieron en la iglesia primitiva. Pero no es algo que Jesús haya prometido para el resto de la era cristiana. Entonces, por estas y otras razones más, obviamente, nos parece probable que esta última parte, del verso 9 al 20, como ya les dije, no formaba parte del evangelio original y que fue algo que se le agregó posteriormente, pero que nada viene a contradecir lo que enseña o las enseñanzas generales de la Escritura. Entonces, habiendo aclarado ese asunto textual, vamos ya ahora de lleno a nuestro texto. Hoy el tema que tenemos es ha resucitado, que es el mensaje dado por el ángel a estas mujeres. Y lo primero que vemos aquí es un registro verdadero. Un registro verdadero. Fíjense ahí los primeros versos. Verso 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol y se decían una a otra, ¿quién nos moverá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida a pesar de que era muy grande. ¿Qué nos dice Marcos acá? Nos dice que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Fueron mujeres. Ahora, para nuestras mentes occidentales, siglo XXI, no hay ningún problema con eso. Que las mujeres hayan sido las primeras que vieron el sepulcro vacío y que recibieron este mensaje angelical. Pero en el siglo I, cuando sucedieron estas cosas, eso hubiera sido de lo más extraño posible. ¿Por qué? Porque las mujeres no gozaban del estatus que hoy gozan. Particularmente, las mujeres no tenían peso para probar nada. La prueba testifical, la prueba de testimonios, de testigos, si era una mujer, no se creía. No tenía validez alguna en un juicio. Como testigos, insisto, no tenían peso alguno. Entonces piensen, nadie que quisiera inventar una historia, que quisiera inventar un relato convincente acerca de la resurrección en la Palestina del siglo I, se le habría ocurrido poner a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección, colocando a las mujeres como las primeras en contemplar esta maravilla. Ahora notemos que la razón por la que estas mujeres fueron aquella mañana al sepulcro tenía más que ver con sus corazones que con sus mentes. ¿Qué quiero decir con eso? Jesús ya llevaba 2 días en el sepulcro. Y en una parte y en un ambiente donde los cuerpos se descomponían rápidamente, el hecho de pensar en ir a ungir el cuerpo del Señor, en ir a prepararlo para la sepultura, ya era una locura, porque el cuerpo ciertamente estaría en descomposición ya a esa altura. Las mujeres también habían visto rodar esta gran piedra que había sido puesta a la entrada del sepulcro. Y fue solo cuando iban rumbo al sepulcro que ellas se preguntaron una a la otra y se dieron cuenta que serían incapaces de mover por ellas mismas aquella piedra. Además, estas mujeres, obviamente, a la luz de lo que nos dice el texto, no estaban esperando la resurrección. A pesar de que Jesús les había dicho a sus discípulos una y otra vez que Él resucitaría. Ellas cuando contemplan esto, ¿cuál es su reacción? Espanto y temor. Fíjense en el verso 5. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho vestido de una larga ropa blanca y se asustaron.
Y después el verso 8, ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. O sea, estaban espantadas con lo que estaban presenciando. Entonces, ¿cómo algunos quieren que creamos que se trata todo esto de una invención? Fíjense lo que ya les dije. Mujeres como principales testigos, como los primeros testigos de la resurrección. Segundo, mujeres que iban no a contemplar la resurrección, sino iban a ungir un cuerpo que lo más probable que estaba ya en descomposición. Y tercero, son presas de espanto al ver lo que vieron. Nadie que quisiera inventar una historia creíble hubiera colocado esos elementos allí. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un registro verdadero de lo que ocurrió en la mañana de la resurrección. La gran pregunta que tenemos que responder nosotros es la siguiente: ¿creo en eso? ¿Creo realmente en eso? ¿Creo que este es un registro fidedigno, veraz, de lo que realmente sucedió aquella mañana? En primer lugar, un registro verdadero. En segundo lugar, un testimonio verdadero, un testimonio verdadero. Verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dije. Fíjense que el texto sigue y se nos dice que cuando las mujeres llegan al sepulcro, se encuentran con un personaje vestido de blanco, con un ser angelical que les cuenta lo que ha sucedido, que les dice lo que ha sucedido. Jesús había muerto. Ellas sabían de eso. A Jesús lo habían enterrado. Ellas lo habían visto. Ahora había resucitado. Y bastaba con mirar el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Él ya no estaba allí, había resucitado. Ahora, desde los inicios de la Iglesia del Nuevo Testamento, como ya lo mencionamos, los hombres han tratado de desacreditar la resurrección de Jesús y han argumentado que los discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan que los líderes judíos le pagaron a los soldados para que dijeran eso? Otros dicen que los judíos mismos robaron el cuerpo. Y otros, que son más ingeniosos todavía, dicen que en realidad Jesús se desmayó. No estaba muerto, se desmayó y después se despertó y salió él solo del sepulcro. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, todos esos argumentos ridículos caen a tierra. Y el testimonio del mensajero angelical permanece. Porque si los discípulos hubieran robado el cuerpo, ninguna de las marcas de estos informes auténticos que encontramos aquí estaría presente. El espanto de las mujeres, el terror de lo que presenciaron, una tumba vacía, un ser angelical, nada estaría presente. Si los judíos hubieran robado el cuerpo de Jesús, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran exhibido. Aquí está. Eso que ustedes dicen que resucitó, aquí está el cuerpo, miren, está muerto. Pero Jesús resucitó, nos dice el texto. Ha resucitado, es el mensaje del ángel. Una sola palabra en el idioma original. Ha resucitado. Y esa breve palabra anuncia el milagro más grande realizado en la historia de la tierra. Y ese mensaje es la puerta para entender a Jesucristo. Y luego de esta
palabra, el ángel invita a las mujeres a echar un vistazo. Les dice, no está aquí. Es aquí el lugar donde lo pusieron. Miren, observen, el sepulcro está vacío. No hay nadie aquí, no hay ni un cuerpo aquí. Entonces todas las teorías antiguas y modernas, todas las objeciones sobre la validez de la resurrección de Jesús quedan destrozadas ante esta única pregunta: ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús si Él no resucitó? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús si Él no resucitó? Ahora fíjense que las palabras del ángel también dicen mucho. Dicen, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. Fíjense, él dice Jesús de Nazaret. Era el lugar donde Jesús se había criado. Y les dice Jesús de Nazaret ha resucitado. ¿Para qué? Para enfatizar el hecho de que se trataba de una persona real. No de una ilusión, no de un fantasma, era una persona real. Que gente lo conoció, que gente lo vio crecer, que gente lo vio desarrollarse. Se trataba entonces del cuerpo mismo de Jesús, porque su resurrección fue un hecho físico. El cuerpo ya no estaba allí. Ese cuerpo que personas habían conocido, que gente había tocado, ya no estaba allí. Era un hombre real, un hombre que podía ser conocido. Y este hombre real, este hombre que podía ser conocido, venció a la muerte. Y la invitación a mirar dentro del sepulcro, a mirar dentro del lugar donde lo habían puesto, muestra también un énfasis en qué, en la evidencia, que es una de las características de la historia de Jesús, tal como Marcos nos la presenta en el Evangelio. Entonces, la pregunta para nosotros hoy también es la siguiente: ¿creo en la evidencia clara de la resurrección? Esto es un hecho incuestionable. Es un hecho incuestionable. Toda la evidencia apunta a que Jesús verdaderamente se levantó de entre los muertos. Fue una resurrección física. Su cuerpo volvió a la vida. Por eso tenemos un testimonio verdadero. Pero en tercer lugar, el texto nos habla de un final intrigante. Un final intrigante. Verso 8. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Si bien la defensa del hecho histórico de la resurrección se puede deducir de los evangelios, debemos notar que el contenido del mensaje que recibieron las mujeres fue bastante diferente. ¿A qué me refiero? El ángel, en el verso 7, les dice, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como les dijo. Los discípulos debían ir a Galilea y allí se encontrarían con Jesús. Y el ángel les dice a las mujeres, den este mensaje particularmente a Pedro. Díganle a Pedro que haga esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pedro? ¿Por qué era el primer papa? No. Nada de eso. La conclusión de los estudiosos es que Juan Marcos, el autor de este evangelio, recibió este evangelio del propio Pedro. Entonces, era obvio que había un énfasis especial en este apóstol. Pero hay algo más que eso. Hay algo más que el hecho de que Pedro le pasara este evangelio a Marcos y Marcos lo redactara. Hay algo más. Fíjense que esta fue la primera palabra de Jesús a sus discípulos desde que fue arrebatado de ellos en el Getsemaní.
cuando vinieron a capturarlo, después de eso Jesús no habló más con ellos, excepto con Juan a los pies de la cruz, ¿verdad? Pero también sabemos que los ojos de Jesús se habían fijado en Pedro cuando él estaba en el patio del sumo sacerdote y ya había negado a su Señor 3 veces. Pero no hubo intercambio de palabras entre ellos. Lucas solo nos dice que Pedro, al darse cuenta finalmente de que las palabras de Jesús eran verdad, de que él lo negaría antes de que el gallo cantara, Pedro lloró amargamente. Pero no hubo intercambio de palabras entre Pedro y Jesús. Y el Señor sabía muy bien todo lo que Pedro había experimentado. Conocía su vergüenza, conocía su desesperación. Sabía muy bien de que Pedro, después de haberle negado, había llorado amargamente. Por tanto, había razones especiales por las que Pedro debía encontrarse con Jesús en Galilea. Pedro necesitaba enfrentar su fracaso. Pedro necesitaba ser perdonado. Pedro necesitaba ser restaurado para convertirse en un siervo útil al Señor. Y allí en Galilea, Pedro comenzaría nuevamente a seguir a su Señor. Por eso hay un énfasis especial aquí en Pedro, que también lo vemos en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús sale a caminar con él después a orillas del lago y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero independientemente de eso, de las palabras dirigidas a Pedro, de la necesidad de que Pedro fuera restaurado, quizás lo más interesante de estos últimos versículos del Evangelio de Marcos es su conclusión. El verso 8 nos dice que las mujeres salieron, que huyeron del sepulcro, y estaban temblando, estaban presas del espanto, y dice, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Se quedaron calladas, guardaron silencio, no dijeron nada. Ahora pensemos un poco en estas mujeres. Estaban ciertamente desconcertadas frente a este hecho de la tumba vacía. Y oyeron a casa en silencio, sin decirle nada a nadie, porque el miedo las inundaba. Ahora la pregunta que muchos a veces se hacen es, pero ¿no deberían haber vuelto alegres, felices con la noticia? Jesús resucitó. Y contándole a todo el mundo que Él resucitó. ¿No es eso lo que esperaríamos? Esperaríamos esa respuesta, esa reacción. Y nos preguntamos, ¿qué les pasó, pues, mujeres? ¿Por qué tanto espanto? ¿Por qué tanto terror? ¿Por qué tanto silencio? Fíjense, ese hecho registrado por Marcos es otra marca de la veracidad de este evangelio. Porque si nosotros inventáramos una historia así, no lo hubiéramos terminado así. No lo hubiéramos terminado con mujeres muertas de miedo, calladas. Hubiéramos terminado con mujeres gozosas, contándole a todo el mundo que Jesús resucitó. Y ahí comienza la predicación del evangelio. Entonces, ¿por qué este miedo? ¿Por qué este espanto? ¿Por qué este silencio? Bueno, en el Evangelio de Marcos, este miedo siempre es la respuesta humana a la irrupción del poder de Dios. Es el miedo que experimentaron los discípulos cuando Jesús apaciguó la tormenta, cuando Él le dijo al viento y al mar, ¡callen! Y ellos se miraban unos a otros espantados y se preguntaban, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Es el miedo que tuvieron los gadarenos cuando Jesús expulsó a la legión
de demonios. Dijeron, vete de nuestra región, no queremos nada contigo porque este hombre es extraordinario. Es el temor que los discípulos experimentaron cuando Jesús puso su rostro rumbo a Jerusalén diciendo, voy a morir allá. Y ellos estaban espantados. Insisto, este miedo es la respuesta de hombres y mujeres a Jesús. Cuando Jesús muestra su poder, cuando Jesús muestra su majestad como el Hijo de Dios. Marcos comienza su evangelio diciéndonos quién es Jesús. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Y él escribió todo su evangelio para que nosotros nos preguntemos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y para que respondamos con precisión a esa pregunta. Y ahora al final nos muestra la verdadera naturaleza de Jesús. O mejor dicho, nos muestra la verdadera naturaleza de la respuesta que debemos dar nosotros a Jesús. Y es motivo de maravilla, y es motivo de asombro saber que el Hijo de Dios vino a vivir entre los hombres, que haya nacido, que haya muerto y que haya resucitado para nuestra salvación. Debe ser motivo de asombro, debe dejarme espantado escuchar eso. Y ese sentimiento de asombro es el comienzo de una nueva vida de comunión con Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿has experimentado ese asombro? ¿Has quedado con tu boca abierta? ¿Has quedado espantado ante la maravilla de la resurrección? ¿Te deja atónito el hecho de saber de que Jesús se levantó de entre los muertos? Acuérdese, Marcos lo dice, Jesús vino a morir en rescate por muchos. Ahora es bueno que te preguntes, ¿he sido rescatado por Jesús? ¿He sido rescatado por Él? ¿Es Él realmente mi Salvador? Acuérdate que si crees con tu corazón, si confiesas con tu boca que Él es el Señor, eres salvo. Por lo tanto, que nunca, jamás te deje de maravillar y de llenar de santo temor el saber que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por ti. A morir por ti. Pero que al tercer día se levantó de los muertos. Resucitó para que tú tengas paz con Dios. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, no hay nadie como Jesús. Él es incomparable. Y el ver con los ojos de la fe y el creer con plena seguridad en nuestro corazón de que se levantó de entre los muertos, nos llena de temor, de asombro, de maravilla. Porque nadie en la historia ha hecho algo así. Y eso nos confirma quién es Él. El mundo tiene muchas opiniones imprecisas acerca de Jesús. Unos dicen que fue un gran maestro de moral, otros dicen que fue un lunático, otros dicen que fue un fanático religioso. Pero nosotros, por gracia, sabemos quién es Él. Es el Hijo del Dios bendito, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo hecho carne, quien vino a rescatarnos de nuestros pecados, a morir por nuestros delitos, pero quien también resucitó en gloria, en poder, en majestad.
y ha subido a los cielos, y toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Él reina hoy como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y un día Él vendrá a consumar el reino. Que jamás perdamos de vista la maravilla de la resurrección. En nombre de Jesús oramos. Amén.